Tensión en la frontera. Los presidentes de ambos países argumentan los hechos que han ocurrido en los últimos días. Lo analizamos. Para eso nos vamos a conectar directamente con Miami, donde está Carlos Alberto Montaner. Carlos, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, ya escuchamos al presidente Santos, este conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención entre las cosas que dijo el presidente. Muchas cosas que son políticas, otras legales, pero hay una cosa aquí económica. Dice, es evidente que la estrategia del gobierno venezolano, este es el argumento por parte del gobierno colombiano, es evidente que la estrategia del gobierno venezolano es culpar a Colombia de todos sus males, pero los problemas de ese país son hechos allá, no en Colombia. ¿Qué lectura tú le das a esto que está diciendo el presidente Santos y qué lectura tú le das a lo que está pasando entre Venezuela y Colombia? Xavier, no, tiene razón el presidente Santos. Los problemas de Venezuela son problemas originados por la locura económica venezolana, que han conseguido dilapidar una de las mayores fortunas que ha recibido un país latinoamericano alguno a lo largo de los años, ¿no? Estamos hablando de, en inglés, más de $1 trillón de dólares, en español más de $1 billón de dólares como consecuencia de las exportaciones. Lo han dilapidado todo y tienen el país realmente en el mayor de los desastres. Pero ese conflicto, Xavier, tiene consecuencias graves desde el punto de vista económico porque la frontera es un sitio de tránsito de muchísimas exportaciones colombianas hacia Venezuela. No hay prácticamente importaciones porque Venezuela no produce prácticamente, prácticamente nada, pero sí hay unas consecuencias que en un momento dado se calculaba entre 8 y 10 mil millones de dólares el monto de las transacciones de Colombia hacia Venezuela. Eso debe haberse paralizado de una manera radical. Hay otras consecuencias de carácter político, Xavier, que me parece muy importantes. Por ejemplo, hay una fractura clarísima en la votación entre los países democráticos, pro mercado, de la Alianza para el Pacífico, algunos de izquierda, como en el caso de Chile, y sin embargo votan con Colombia porque forman parte de la Alianza del Pacífico, están decididamente en el campo de la economía de mercado, del capitalismo, y hay una respuesta pro Venezuela en los países que tienen una posición distinta, como el caso de Brasil y el caso de Argentina. Argentina votó con los países del socialismo del siglo XXI, es decir, votó junto a Ecuador, Bolivia, Nicaragua y la propia Venezuela. Carlos, aguantemos eso un momento porque aquí es donde viene que yo creo que nos debemos concentrar. Porque económicamente yo estuve hablando con una persona que maneja este tipo de relaciones, comercio entre Colombia y Venezuela, y ha habido una disminución. O sea, el 15% de las exportaciones colombianas iban a Venezuela, ha bajado al 3%. Lo que ha hecho Colombia, los exportadores colombianos se han ido a otros mercados como Estados Unidos y Europa. O sea, el sufrimiento sería mayor para las empresas venezolanas que lo que sería la colombiana. Entonces, a corto plazo eso no se va a arreglar por la situación que hay económica. Ahora, veamos el big picture, o lo que le dicen, ver una visión de 36.000 pies de altura. En Venezuela hay elecciones, y son elecciones importantes que para lo que sería el oficialismo se consideraría como un plebiscito a la administración de Maduro. Entonces, ya por un lado tienes eso ahí. Por otro lado, en Colombia está sucediendo el proceso de paz de la FARC, lo cual está sucediendo en Cuba. Lo que podría ser también otro factor que pudiera estar ocurriendo aquí en la ecuación. Y mírate lo que tú dices de la OEA, que hay una división claramente ideológica entre la izquierda y la derecha, lo que marca claramente que en América Latina se están volviendo a resurgir estas divisiones. Podríamos decir entonces que se está utilizando el problema venezolano, colombiano como un punto para empezar a crear estas divisiones de izquierda a derecha de nuevo en América Latina. Bueno, yo creo que existen esas divisiones y existen, entre otras razones, porque las alientan desde Caracas y desde La Habana. Y va a haber unas consecuencias tremendas en esas reuniones en La Habana, porque el presidente Santos tiene que advertir, por una parte, que el gobierno cubano está totalmente al lado de Venezuela y totalmente al lado de los países del socialismo del siglo XXI. Incluso se supone que la coordinación diplomática estaba a cargo del propio gobierno cubano, la coordinación diplomática de Venezuela. Por lo menos eso es la información que me llega a mí. Es muy probable que eso sea así. Y por otra parte, las FARC se han declarado a favor del gobierno de Venezuela. Entonces, tener unas reuniones en La Habana
con un país garante de esas reuniones, que es Venezuela, que al mismo tiempo se ha convertido súbitamente en un país adversario de Venezuela, y hacer esas reuniones en la propia Habana, donde es como dormir con el enemigo, es decir, es algo que realmente no tiene demasiado sentido desde el punto de vista diplomático ni desde el punto de vista político. Yo creo que eso va a tener, todo esto que está pasando va a tener grandes consecuencias dentro de Colombia, dentro de ese proceso de paz, porque no puede seguir tal y como ha estado funcionando hasta ahora a partir de este episodio. Tiene que haber una evolución, quizás tengan que sacar esas conversaciones de La Habana, quizás tenga Venezuela que darse de baja como país garante de los acuerdos, pero sin duda alguna, Xavier, sí hay una división ideológica muy, pero muy importante, y es muy interesante ver en esa división ideológica que los países democráticos de izquierda como Uruguay y Chile han estado junto a Colombia y no junto a Venezuela. Carlos Alberto Montaner, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Xavier.